también va a estar con nosotros, inclusive va a estar con nosotros de aquí en adelante, precisamente con algunos comentarios, algunos programas, básicamente para, ahora sí, en efectos de consultoría y en efectos de asesoría en materia fiscal y sobre todo de qué hacer con nuestras cuentas. Ahora sí, ¿cuál es la importancia de llevar buenas cuentas, licenciado Ociel? Pues bueno, más que nada, lo principal es de que tengamos liquidez y tengamos fluidez dentro de nuestros recursos. Yo creo que eso es lo primordial y lo principal, de que nuestras cuentas, en nuestros bolsillos no falte el recurso. Ya de ahí, pues bueno, hablando empresarialmente, pues todo el tema de la toma de decisiones, ¿sí? Para cualquier decisión que se tenga que tomar, ya sea financiera o fiscal, pues necesitamos llevar un buen registro de nuestras cuentas. Entonces, desde ahí la necesidad de llevar una contabilidad al día, oportuna y lo más certera posible que se requiera, ¿no? Aparte de darle cumplimiento pues, a la autoridad fiscal que así nos lo demanda. Ahora, últimamente, en los últimos años, las autoridades hacendarias, bueno, han hecho énfasis en los aspectos tributarios de que hay que llevarlos de la mejor manera. ¿Cómo pudiera afectar no llevarlos de manera adecuada y sobre todo de acuerdo a los lineamientos que nos marca la propia autoridad tributaria en este caso? Pues bueno, ahorita lo principal es evitar multas, evitar sanciones que cada vez son un poquito más impositivas y son más grandes por mínimos que sean los trámites, ¿no? Esa es la primera. La segunda, pues es que si derivado de una mala praxis en cuanto al cumplimiento de tus obligaciones tributarias, pudieran ahora sí que cancelarte tu certificado de sellos digitales y por ende pues no poder facturar. Entonces ya no tendríamos la capacidad de poder realizar nuestra actividad económica a la que nos dediquemos con la misma fluidez o sencillez que amerita elaborar una factura y recibir un pago por la misma, ¿no? Y posterior a eso, pues que te puedes limitar en cuanto a necesidades financieras que así se requieran. Ahora bien, ¿cómo poder identificar qué hacer o qué no hacer en términos tributarios y en términos de obligaciones? Bueno, ¿Qué se requiere, qué hay que ver, qué hay que analizar, qué hay que presentar? ¿Por qué es necesario tener un buen contador? Bueno, lo primero es ver cuál es la actividad a la que yo me dedico y en base a eso elegir si me conviene tributar en un régimen de personas físicas o de personas morales, dependiendo de la necesidad y el alcance que quiera yo tener con mi negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque son las facilidades que tenemos para el pago de los impuestos y las necesidades a las que podemos tener ahora sí que acceso en base a cada tributación. Dependiendo del tipo de régimen en el que nosotros estemos, independientemente de persona física o persona moral, ahí también cada uno de ellos marca, ahora sí que la actividad preponderante que tengamos, también es la facilidad o complejidad con la que se llevan las cuentas, ¿no? Los registros, los números. No es lo mismo una persona física que a lo mejor se dedica al arrendamiento que una persona física con una actividad empresarial o profesional. Tienen mucho más movimientos, mucho más necesidad de una contabilidad más propia, una actividad empresarial que un arrendamiento. Pero un arrendamiento, no por ser un régimen que a lo mejor no es tan complejo, pues no es que no amerite un registro contable. Recordemos que toda actividad económica debe de llevar un registro de contabilidad. El principio principal valga la redundancia, de la contabilidad, pues es la partida doble. A todo cargo corresponde un abono. Si tengo un ingreso, debo de registrarlo por mínimo que sea. Entonces, en base a eso, de ahí partimos para poder ahora sí decir qué es lo que me conviene o no en tal término. De aquí, ahora sí ya vienen más las responsabilidades de nosotros como contadores de asesorar a las personas que quieren emprender un negocio o a las que ya están en actividad como tal, revisar cuáles son esas actividades económicas que tienen, cuáles son esos regímenes en los que están tributando para poderles decir si acorde a esa actividad es lo que más les conviene o en su momento hacerle un reajuste a esas actividades
¿Para qué? Para que la carga tributaria pues sea menor. Y en este tenor, pues también ellos se vean menos afectados en cuanto al pago de impuestos. Aquí, otra vez, licenciado, ver cómo estaría la situación, en qué régimen nos toca o qué condiciones hay para pertenecer a determinado régimen de acuerdo a las autoridades tributarias. Es de acuerdo, o sea, va en base a la actividad económica que nosotros queremos ejercer para poder elegir el régimen que más nos convenga, ¿sí? Ahora hay, como le comentaba, hay ciertas facilidades que a veces estar en un régimen de personas moral es mucho más factible que en régimen de personas físicas, ¿no? Entonces aquí una sociedad tiene a veces mayor credibilidad ante las entidades financieras que una persona física. Entonces se combinan ciertas cosas, ¿no? Yo como empresario también debo de entender que a veces al asociarme con alguien más me trae beneficios más que perjuicios, el decir, chin, el negocio era mío, ahora es de dos. ¿Sí? Y si soy yo solo, pues nada más a veces se ve un poco más limitado en ese aspecto, pero también depende mucho de los ingresos que se tienen. Si es una actividad la cual no me va a dar muchos ingresos, pues bueno, ahí ya va en base al régimen que se elija. Ahorita actualmente, del 2022 para acá, entró un régimen que ya hace mucho tiempo lo habíamos tenido, en aquel entonces eran los repecos, ahora se llama régimen simplificado de confianza, el cual viene a traer una carga un poco menos complicada para los contribuyentes. Ya el impuesto es un poco más flexible y es menor en cuanto a una actividad, dependiendo del límite de ingresos que tengas también. ¿Y aquí qué se recomienda? ¿Revisar primero los ingresos antes de hacer los registros o bien la expectativa de los ingresos de acuerdo al registro? Es más bien eso, hay que ver la expectativa, hay que analizar cuánto va a ser mi ingreso a futuro si dentro del mismo ejercicio yo voy a rebasar ese límite de ingresos o sé que de inicio, a lo mejor en los 2 primeros meses, ya los voy a rebasar, pues yo me voy directamente a la actividad que me corresponde, ¿no? Porque después voy a tener que estar partiendo con una actividad en un régimen, continúo a medio año con otro régimen y tengo que cumplir al fin de año con 2 declaraciones anuales. ¿Esas declaraciones corresponden a personas físicas o personas morales y cuándo se deben de presentar? Ok, dependiendo del tipo de persona que es, las personas morales tienen su fecha límite el 31 de marzo de cada año para reportar su declaración anual del ejercicio fiscal del año anterior. Y las personas físicas tenemos hasta el día 30 del mes de abril, que ahorita estamos en tiempo de hecho, para presentar nuestra declaración anual. ¿Qué pasa si no se hace declaración? Bueno, aquí depende. En el caso de personas físicas, depende del régimen. Si yo soy una persona asalariada con un solo patrón y que no tenga más de 400,000 pesos de ingresos y haya terminado todo el año trabajando con ese mismo patrón, pues no estoy obligado a hacer mi declaración anual. Sin embargo, las demás regímenes sí están obligados a presentar su declaración anual. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues bueno, vienen las sanciones por la imposición de multa al no presentar las declaraciones. En el caso de una persona física puede ser de 22,000 pesos o más, dependiendo de la carga tributaria que tengas y el régimen en el que te encuentres. En el caso de las personas morales es igual. También están las sanciones con las multas por no presentarlas en el tiempo que corresponde, ¿sí? No quiere decir que si no la presentas el día 31, ya estás ahora sí que obligado al pago de una multa, pero si eres susceptible que se te requiera y se te imponga una multa. Por eso la necesidad de cumplir en tiempo cada una de estas declaraciones. Entonces, hay que estar pendiente, pues, de cuando haya que hacer declaraciones y sobre todo el tipo de contribuyente que seamos, ¿no? ¿En qué categoría vamos y bajo qué condiciones? Es correcto. Aquí es donde ya entra precisamente, ahora sí que el asesoramiento de todos los que nos dedicamos a lo que es el ámbito tributario, al ámbito contable, ¿no? No nada más estamos hablando de qué es la obligación de una declaración anual. O sea, la obligación se da en pagos provisionales mensuales, en anticipos a la renta y pagos definitivos de IVA y de IEPS que se tienen que estar presentando de manera mensual. Y en el caso de la de renta, pues es lo acumulativo de cada año, se informa al final del año en esa declaración anual. Y entonces, desde analizar y preparar cada uno de esos pagos mensuales, pues es ir anticipándonos a tener nuestra información para nuestra declaración anual.
y cada una implica también una sanción si no se cumple con su obligatoriedad. Muy bien, entonces aquí no nos escapamos del trámite. No, de hecho aquí ya casi desde que vamos naciendo, el SAT llega y nos pone un sello en la frente donde dice tú ya me tienes que ir pagando impuestos. Ahora bien, cuando generalmente la persona se registra en el SAT, hay una situación o un aspecto o un trámite que hay que hacer, que es el buzón tributario. ¿Ese buzón para qué sirve? Bueno, para cuando uno se va a dar de alta ante el SAT, la obligatoriedad es de activar ese buzón tributario porque es el medio de comunicación que existe entre la autoridad, la Secretaría de Hacienda por medio del SAT, con nosotros como contribuyentes. Ahí es donde nosotros nos van mandando la información y nos van diciendo, oye, te falta esto, oye, hay una diferencia en esto, determinamos o creemos que esto no está bien presentado, te invitamos a que lo revises. Necesitamos un documento ahorita muy solicitado para todo el mundo, la constancia de situación fiscal hasta para trabajos, pues por medio del buzón tributario entramos y lo emitimos, lo podemos sacar nosotros, nuestras opiniones de cumplimiento. En sí es el medio de comunicación entre la autoridad y el contribuyente. No, muy bien. Ahora, también en este caso de las contribuciones, ¿qué más se requiere saber? Por ejemplo, si yo quiero emprender un negocio, ¿qué trámites pudiera hacer para estar dentro del esquema tributario? Bueno, lo primero es ver precisamente cuál es la capacidad con la que nosotros vamos a estar ahora sí que recibiendo nuestros ingresos. ¿Qué tan, bueno, cómo te pudiera decir? Dependiendo de nuestros ingresos, vamos a empezar a ver el régimen en el que tienen que tributar. Como te comentaba ahorita, está el régimen para personas físicas, el régimen simplificado de confianza nos da a nosotros un límite de ingresos de 4 millones al año, ¿sí? Y podemos nosotros pagar en base a una tabla porcentual de un máximo del 2.5% de impuestos sobre la renta. Entonces, si yo estimo que mis ingresos no van a ser mayores a esa cantidad, pues lo más conveniente es ingresar a ese régimen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, hay que hacer nuestra cita ante el SAT para podernos registrar nosotros como contribuyentes, darnos de alta en ese régimen y en base en ese régimen obtener ya nuestra firma electrónica y pues empezar ahora sí que a recibir nuestros ingresos, facturar y declararle al SAT. Así es, ¿qué impuestos hay que poner en nuestras declaraciones? ¿Qué reporte de impuestos tenemos que hacer? Depende también del régimen y la actividad en la que nos encontremos. En el caso, por ejemplo, de una persona física que se dedica a una actividad de comercio, pues, por ejemplo, tiene que rendir cuentas sobre el impuesto sobre la renta y sobre el impuesto al valor agregado. Y esa persona física, esa persona contribuyente, aparte de dedicarse al comercio, el comercio es, por ejemplo, con bebidas alcohólicas, tabacos, lo que son de alto consumo calórico, pues también tiene que reportar el pago del IEPS, Impuesto Especial de Producción y Servicios. ¿Sí? En el caso de las personas morales, pues la mayor cantidad de las personas morales es el impuesto sobre la renta y el IVA. ¿Sí? Ahora Esos bien, son los impuestos y dependen del régimen y la actividad que hagamos. Una persona física que se dedica al servicio médico, pues está exento de IVA. Entonces nada más pagaría impuestos sobre la renta, no pagaría IVA. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de algunas personas físicas que tienen a sus hijos en colegios particulares y aparte tienen negocios mercantiles o comercios? ¿Qué hay que hacer o qué tendría que declarar? Ok, bueno, aquí es una combinación. El hecho de tener un comercio, una actividad económica, pues a mí me obliga a estar dado de alta con esa misma actividad en un régimen empresarial. Y lo que es el tener a los hijos en colegios es una deducción personal. O sea, hay dos tipos de deducciones que debemos de poder separar y entender. Cuando yo estoy en una actividad económica, yo tengo deducciones autorizadas. Estas deducciones autorizadas, ¿cuáles son? Son todas las que son necesarias para que mi actividad genere un ingreso, para la finalidad que tiene mi actividad. Y tenemos las deducciones personales, que son todas las que me permite a mí la autoridad hacer de manera personal, que no afectan en mi pago de impuestos de manera mensual, pero que sí son acumuladas a final de año en mi declaración anual. Dentro de estas entra el estímulo
por pago de colegiaturas. Si tenemos hijos en edad de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, pues tenemos nosotros hasta cierto límite de ingresos que podemos deducir de nuestra declaración anual, ¿sí? Al igual como esa deducción personal, pues entra también el transporte dentro del mismo colegio que vaya pagado dentro de la misma factura o recibo de la mensualidad de la escuela. Tenemos los servicios médicos, honorarios médicos, tenemos gastos hospitalarios y medicamentos que vayan dentro de la misma factura del hospital, gastos funerarios, tenemos intereses por créditos hipotecarios, aportaciones a lo que es nuestro sistema de ahorro del retiro, tenemos estímulo para pago de anteojos con graduación también, y lo que es los servicios de nutrición y de psicología también. Todos esos son deducciones autorizadas que la mayoría de los asalariados es lo que trata de buscar y pagar durante todo su año para al siguiente ejercicio poder presentar su declaración de asalariados y tal vez recuperar algo de impuesto de lo que se haya pagado por esto. Es lo que se llama los saldos a favor en nuestra declaración anual. Y las deducciones autorizadas, pues es todo lo que todos los gastos propios que necesitamos para que nuestro negocio pues tenga ahora sí que su beneficio y nos genere el ingreso que necesitamos. ¿Cuándo pudiéramos decir que hay un saldo a favor? Bueno, el saldo a favor se tiene que realizar de una manera muy particular. No es que digamos tenemos un saldo a favor, se malentiende para estas fechas. Decirle a todos los contribuyentes o a todos los asalariados, decirles, es que presenta tu declaración anual porque vas a tener saldo a favor. No es que te tenga un saldo a favor. O sea, todo depende de que si tuviste deducciones, que pagaste deducciones de las personales durante el ejercicio, puede haber la posibilidad de que tengas un saldo a favor, pero no quiere decir que por el hecho de pagar las deducciones personales yo tenga un saldo a favor. No necesariamente debe de ser así. ¿Por qué? Porque también depende de cómo nuestro patrón está haciendo nuestra retención de impuestos sobre la renta de nuestros recibos de nómina. Muchas de las veces los patrones hacen sus cálculos y en el cálculo por X o Y se les brinca un número o algo y ya nos retuvieron de menos, y al presentar la declaración anual nos resulta saldo a cargo, porque el patrón nos retuvo de menos y la autoridad nos dice, oye, me debes, entonces tienes que pagarme lo que falta. O en su defecto, el patrón presentó de más, nos retuvo de más, y entonces sí a la autoridad le decimos nosotros, oye, ¿sabes qué? Aquí está, me retuvieron de más, aquí está mi saldo a favor, y si tuve deducciones, pues soy más propenso a tener un mayor saldo a favor. Entonces, casi siempre las personas que pagan deducciones personales son las que están un poquito más a favor de poder tener ese saldo en su haber. ¿Qué significa también el concepto de crédito al salario que durante muchos años, los últimos años, se utilizó en el caso de salarios mínimos y que muchas veces también decían, ahora que se aumentó el salario mínimo, que pues en realidad pudiera ser hasta contraproducente porque ya no era el mismo nivel de crédito? Es que de hecho el crédito al salario hace muchos años dejó de existir como tal y entró a su vez el subsidio al empleo, que es algo similar, que también ahorita pues ya se vio muy rebasado por el salario mínimo. Sí, entonces el beneficio del subsidio al empleo, anteriormente crédito al salario, lo que hacía es que nos reducía esa carga de retención de impuestos que nos hacían los patrones, ¿no? O sea, el gobierno decía en aquel entonces, a este trabajador de acuerdo a sus ingresos le corresponde pagar tanto impuesto, pero por ser un salario mínimo, pues tienes el beneficio de un crédito al salario de tanto y se disminuía ese crédito al salario y ese subsidio al empleo después para que a nosotros como trabajadores nos retuvieran menos, ¿sí? O sea, que nos perjudicara menos en ahora sí que en nuestro bolsillo. Actualmente sigue estando algo vigente, más ya no se entrega como tal, pero el salario mínimo pues no es susceptible a objeto de retención de impuestos, como la Constitución no lo marca y la misma ley de impuestos sobre la renta. Ahora, también ha habido efectos en el sentido, ahora sí que como bien lo señalabas, de la cuestión de los montos de los salarios mínimos, porque han aumentado en una proporción mayor durante los últimos años que en 10, 15 años anteriores. Sí,
Sí, entonces esto ya ahorita rebasa mucho también el tema de precisamente ese beneficio que teníamos los trabajadores a veces de que no se nos efectuara una retención de ISR en nuestro salario que actualmente ya nos afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque también vino un cambio dentro de la carga tributaria donde antes los límites para poder decir si exentaba o no exentaba ese concepto, pues se basaba en bases a veces el salario mínimo, y ahorita ya es en veces a la UMA, la unidad de medida de actualización, la cual está por debajo del salario mínimo, prácticamente ahorita está en menos del 50% del salario mínimo. Ahora, aquí hay que ver también qué pudiera favorecer al contribuyente. Pues en este caso, hablando de específicamente de lo que es sueldos y salarios, pues no hay que le pueda favorecer. Aquí más bien es que el patrón pues realmente esté aplicando las tarifas de retención como deben de ser para que no perjudique en cuanto a su cálculo anual de sueldos y salarios y le tenga que retener, valga la redundancia, más adelante al trabajador lo que no lo retuvo durante todo el año, ¿no? Porque ese es el problema. El problema es que cuando se hace ese ajuste de sueldos y salarios, pues al trabajador le salen ahora sí que si fueron 20 pesos por semana, pues le van a salir pues son 1,000 pesos. Entonces, por eso es importante que haya contadores que asesoren a los patrones y a los trabajadores, de manera que pueda haber ahora sí un entendimiento de la forma de cómo realizar los pagos y de cómo ahora sí pagar a los trabajadores y a la autoridad tributaria. Sí. Y luego otra cosa también que debemos de entender nosotros como contadores, muchas de las veces, y esto se los digo también para que la gente que nos escuche esté atenta. A veces empieza el año y empiezan desde febrero, ya está próxima tu declaración de sueldos y salarios, te presentamos tu declaración por 20 pesitos aquí con nosotros y vas a tener tu saldo a favor. Paga esto y esto en deducciones personales y tendrás saldo a favor, pero le estamos avisando al contribuyente, en este caso al asalariado, ya estamos como que diciendo, si pagas ahorita vas a tener ahorita el saldo. Y no, o sea, es anticiparlo, decirle, todo lo que ahorita tú hagas de aquí, ahorita hablando, 16 de abril, ahorita, de aquí hasta fin de año, todo lo que tú pagues de estas deducciones personales autorizadas van a servirte para tu declaración el próximo año. Si el año pasado no pagaste nada de estas deducciones autorizadas, pues se puede hacer el análisis de tu situación para ver si tienes o no un saldo a favor. Pero no quiere decir que si ahorita te pones a pagar esos gastos, a consumir esos gastos y pagarlos como la ley te lo marca, vas a tener saldo a favor en esta declaración que presentes ahorita, ¿no? Entonces, Ahora, es hacerle conciencia al trabajador y al contribuyente que hay que hacerlo para el siguiente año. Ahora, en este caso, Osiel, ¿qué puede cambiar de un año a otro? Porque muchas veces la miscelánea fiscal a veces asusta a muchas personas. Pues bueno, hasta ahorita no hemos tenido muchos cambios más que el del 2022 de la incorporación de este nuevo régimen simplificado de confianza. El sistema tributario se ha estado manteniendo estable en los últimos 7 años, sin ningún cambio en el caso de asalariados, y los demás regímenes se han mantenido también de la misma forma de trabajar. ¿Qué es lo que hay que estar haciendo? Pues nada más cada fin de año nosotros tenemos que estar atentos para ver cuáles son esas modificaciones o esas adecuaciones que hacen en la ley para nosotros poderle decir a nuestros clientes o a todos los contribuyentes que quieran acercar con uno, pues qué es lo que viene al siguiente año para prevenirse en cuanto a la manera de poder contribuir y de poder deducir gastos en su actividad económica, ¿no? No, o sea, sí tenemos susto por parte de la autoridad porque en este año se ha visto una recaudación un poco mayor. ¿Por qué? Porque ha venido una actualización y una simplificación de procesos y procedimientos en los cuales pues ya dejamos de lado el lápiz y el papel y metimos a la tecnología. Y la tecnología nos asusta, ¿por qué? Porque nos empieza a bombardear con correos, con mensajes en el buzón de voz, que para eso es la mayor parte de la actividad que se tiene en ese buzón. Dice, oye, llega un buzón y no has presentado esta declaración. O lo que pasó el mes pasado, muchos patrones de empresas
estaban con sus contadores y oiga, me llegó notificación de un buzón y a la semana, oiga, me llegó otro buzón, oiga, me llegó otro buzón, ¿por qué? Pensaban que estaban mal. Son las invitaciones a cumplir con la declaración anual. Entonces, el susto viene más por ese lado, más que por el tema de decir, ¿me van a cobrar más o voy a pagar más de impuestos? No, pues nada más es analizar qué es el cambio que viene el día de mañana para prevenirnos de anticiparnos a eso. Pero Perfecto. nos queda a nosotros el estarnos capacitando y el estar ahora sí que al día con la ley, ¿no? Ahora bien, si alguien quisiera alguna consultoría, alguna asesoría de algún trámite, ¿a dónde se pudiera comunicar contigo? Claro que sí, nosotros estamos ubicados en Avenida de las Azucenas número 35 en el fraccionamiento Jardines de Durango, aquí en Durango, Durango. El correo electrónico es bilancia con B grande, B labial, bilancia.dgo@gmail.com, con los teléfonos 618-121-1916 y 618-203-1090. Teléfono 618, también 323-0010. Otra vez, por favor, los teléfonos, okay, porque a veces no los alcanzamos a anotar. Bueno, lo ponemos más fácil. Dos números, líneas más directas. 618-121-1916. 618-323-0010. Perfecto. Entonces ahí para que se comunique cualquier persona que tuviera alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna duda de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Cualquier duda que tengan, y no nada más en el aspecto tributario. O sea, nosotros somos una consultoría integral, tenemos todos los servicios desde lo que es tributario, o sea, desde la contabilidad en general, tributario, financiero, laboral, administrativo, sí, y también contamos con, ahora sí que, sinergia con lo legal también. O sea, también claro, por aquí les damos el apoyo o la directriz para temas legales que tengan en el aspecto tributario. Ahora bien, muchas veces se fija uno más en el aspecto fiscal porque a veces es el que hace más ruido y es el más escandaloso en términos de presión o en términos, ahora sí, de plazos fatales, ¿no? Como el caso de las declaraciones. Y a veces los toma uno más en consideración. Pero como bien lo dices, puede ser cualquier otro tema. Sí, no, es que de hecho nos vamos a lo fiscal porque es lo que nos pega en el bolsillo. Entonces, nosotros cada mes tenemos que estar haciendo este pago. Entonces, casi siempre que decimos cuánto es lo que voy a tener que pagar, cuánto me va a quedar de ganancia realmente neta después del pago de mis impuestos. Y pues lógicamente el cumplir con la autoridad. ¿Por qué? Porque si no viene la imposición de las multas y no se le da la atención o seguimiento a alguna invitación, viene una vigilancia profunda, que la vigilancia profunda es cuando ya la autoridad determina diferencias entre lo presentado y lo que ellos tienen en registros y dicen, oye, te invito a que lo revises y te corrijas. Si no se atiende y posteriormente viene algo más, ya entra una facultad de comprobación, la cual ya ahí sí ya entonces va a traer multas más pesadas, va a traer revisión de manera ya un poquito más, ya sea en sitio ahí dentro de la empresa o en su defecto de gabinete dentro de las oficinas de la autoridad, pero ahí sí ya entra todo lo demás, porque empiezan a pedir todos los registros contables y ahora sí de ahí pues ya viene toda la contabilidad y demás, ¿no? Ahora, si yo tengo trabajadores, pues viene también todo lo laboral, que tenga mis contratos, que si mi nómina está timbrada, que esté bien timbrada, que le esté pagando por medios electrónicos. Y viene lo financiero también, de que si tengo préstamos con el banco, si tengo préstamos o acreedores y demás, pues que tenga todo bien registrado, ¿no? Entonces, eso era así que un conjunto de todo. Así es, en el caso de los trabajadores, bueno, pues son las nóminas, ¿no? Un punto principal. Pero ¿qué pasa también con el caso de los pagos al seguro? Porque también es un factor que muchas veces pues se hace como un poquito de lado. Pues sí, de hecho se hace de lado a veces por no cumplir con una obligación o el evitarse un gasto que a veces también sale más caro. Como decimos, a veces sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? El pago del seguro social, pues bueno, también ya depende de que exista esta relación laboral entre un patrón y un subordinado, un trabajador. Primeramente tiene que haber esa relación para que exista la obligatoriedad. Al tener esta obligatoriedad ya tengo yo que como patrón darme de alta ante el IMSS para dar de alta a mis trabajadores y tengan sus prestaciones. Para que yo financieramente y fiscalmente pueda deducir parte de lo que yo estoy gastando por estos trabajadores, pues tengo que emitir un recibo, el cual debe de estar timbrado también
ante la Secretaría de Hacienda, ante el SAT, para poder yo también deducirlo. Entonces, muchas de las veces el Seguro Social lo que hace es estar atento y estar al pendiente de que en las empresas, pues los trabajadores tengan sus prestaciones. Si no están registrados, pues también viene igual que lo que viene a ser el Servicio de Administración Tributaria, también impone multas, también hace requerimientos, hace notificaciones, lo cual también conlleva a un desembolso adicional que los patrones a veces no tienen considerado y pues les va a pegar en sus finanzas. Ahora, no nada es ese, también es el Infonavit. El Infonavit también es otra obligación que tenemos como patrón a pagar por nuestros trabajadores, y también si no lo cumplimos es lo mismo, también existen sanciones. ¿Cuánto sería el plazo para poderlos dar de alta tanto en el Infonavit como en el seguro para que no nos ocasione problemas legales? El deber ser, y de acuerdo a lo que dice la ley, es que desde que el trabajador pisa el área de trabajo o el lugar de trabajo ya debe de ingresar con seguridad social. No existe un plazo para poderlo dar de alta. Si yo contrato a un trabajador, yo tengo la obligación de prestarle la seguridad social desde que yo lo estoy contratando. Es más, debiera de ser casi que si el trabajador va a entrar a mi empresa a laborar el día de mañana, hoy lo tengo que estar dando de alta para que mañana que ya entre la empresa ya lleve. Desafortunadamente, los patrones, la mayor parte de las veces, en el afán de tratar de sopesar un poquito el gasto que lleva eso, y la otra, que los trabajadores también muchas de las veces llegan y a la semana se van, pues estamos hablando con que te voy a poner a prueba 1 mes o 2 meses o 3 meses, y ya que pases la prueba, entonces ya te doy tu seguridad social y demás. Esas son prácticas ahora sí que se vienen realizando pues ya de manera un poquito más fuera de la ley. Es más dado a la rotación de personal que a veces se tiene, pero la obligatoriedad es del primer día. Ahora, también hay empresas que inclusive tienen trabajadores desde periodos de capacitación, ¿no? De manera de que haya un periodo, ahora sí, de preparación para la labor que van a realizar. Y de hecho, esa no se paga de manera integral, ¿no? Tiene un porcentaje. Es que de hecho ya tomando el ámbito laboral, ya no es tanto el hecho de que se pague por porcentaje o no se pague la capacitación. De hecho, un trabajador que firma un contrato y este contrato dice a prueba o a capacitación, ya crea una obligación patrón-trabajador. Entonces ya todos estos eran más bien mitos que se venían manejando, se venían teniendo de hace mucho tiempo atrás. De la ley en la actualidad que se están teniendo ahorita con reformas en las leyes y en lo laboral, es de que la obligación y el contrato se celebra desde el primer momento en el que se tiene al trabajador dentro de las instalaciones del patrón. Ahora, ¿qué tanto puede representar el conflicto de la rotación de personal? Porque hay gente y hay personas que llegan y a la semana se van a los 15 días, se van a las 3 semanas, y luego lo primero que buscan es la liquidación o el finiquito. Bueno, ¿qué tanto puede afectar ese sistema a las empresas, dado que muchas veces, pues sí requieren del personal, ¿no? Bueno, aquí la situación es como te comentaba, o sea, muchas de las empresas que tienen esa desfortuna de poder tener a los trabajadores con tanta rotación, pues son las que se dan esa pauta de decir, oye, yo te voy a contratar, pero pues al mes te doy de alta en el seguro, precisamente para ver si se quedan a laborar, si se permanecen en la empresa o si se retiran. Esa es la mala praxis que venimos haciendo, pero desafortunadamente hay empresas que aunque sea muy rotativo su personal por el tipo de trabajo que llevan, es necesario darlos de alta desde el primer día, ¿no? Como te comentaba, a veces desde un día antes. Estamos hablando, por ejemplo, esas empresas que tienen alto riesgo, como lo son las constructoras, ¿sí? Todas las empresas en las cuales se manejen utensilios o herramientas de trabajo, las cuales pues en cualquier momento pueden crear a lo mejor un riesgo de trabajo físico para el trabajador al momento, porque el riesgo de trabajo siempre va a existir, ¿no? Pero si yo voy a contratar, por decir algo, soy un constructor y voy a contratar un ayudante general, y yo y sé que los ayudantes generales pues comúnmente cobran, se van y ya no regresan, pues muchas de las veces digo no lo doy de alta porque ya sé, pero no estoy exento de que el primer día, ya se le cayó un bulto de cemento en la piel, ya se dio un golpe con una pala,
¿Ya le dieron toques con la línea eléctrica, cosas de esas? Ya se agarró, sabía que este cable era el de alto voltaje y lo tenía que agarrar con un guante y ya lo agarró pelón, chile, pues ya van muchas cosas por las cuales es necesario tener la alta del seguro social, porque a veces sale contraproducente para el patrón tener que estar liquidando una situación de atención médica externa que pagar el mismo seguro social. ¿Qué Entonces, tanto representa como carga la aplicación de la norma 035 en las empresas? pues también ya ahora sí que es un tema que tomó mucho auge en estos últimos años, sobre todo con la pandemia, porque se vio mucho estrés laboral, ¿no? Entonces, es una carga algo pesada para los patrones. ¿Por qué? Porque ya no nada más es el hecho de tener que estar atendiendo las necesidades de mi empresa para poder generar los ingresos, sino que ya también el patrón tiene que estar viendo por la atención de los trabajadores, que los trabajadores se sientan en un ámbito confortable, que su ambiente de trabajo sea un ambiente satisfactorio, que no haya un estrés como tal, y para eso pues se tienen que estar haciendo actividades que se tienen que cumplir ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son pues encuestas laborales y de clima laboral para estar cumpliendo con esta norma, ¿no? Sí le vino a afectar al patrón porque ahora sí que dice el dicho, si el niño es llorón y luego lo pellizcan, pues ahora los trabajadores y a veces buscamos, muchas de las veces, el hecho de poder reclamar cualquier cosa que no nos gusta, pues nos da un poquito más de amplitud la Secretaría del Trabajo a poder decir, oye, no, yo me siento estresado, oye, no, yo me siento cansado en el caso de la norma 037 con lo que son las sillas y los bancos para descanso. O sea, vienen a comprometer mucho ahora sí que el estrés laboral para el patrón, porque tenemos que cumplir como patrones con todo eso para que el trabajador no se sienta tan afectado y tan perjudicado y podamos pues obtener lo que nosotros queremos, que es ingresos, ¿no? Como patrones, pero como trabajadores también, pues debemos de entender que a veces el estrés laboral es parte de, ¿no? O sea, es como en todo, o sea, no todo puede ser bueno, tiene que haber algo de malo para poder equilibrar esa balanza, ¿no? Pero Sí, pero sí es necesario cumplir con esa norma. ¿qué pasa también en el caso de los sindicatos? Porque también ha cambiado mucho la relación que había cuando la época de los grandes sindicatos a actualidad, por las reformas laborales que se han dado, inclusive también el trato que se da a los sindicatos y sobre todo a los comisionados que tenían los sindicatos. Bueno, en el área sindical, ahora sí que yo te pudiera decir que no es mucha mi experiencia, pero desafortunadamente también es un tema que le afecta mucho a las empresas. ¿Por qué? Porque los sindicatos últimamente ya también se han vuelto como que casi intocables e inamovibles, ¿no? O sea, ya tenemos que estar lidiando mucho con los líderes sindicales para que nuestras actividades pues, no se vean truncas ni se vean frenadas y poder nosotros manejar nuestras finanzas y nuestros cumplimientos tanto de obligaciones patronales como de gastos en tiempo y forma, ¿no? Porque desafortunadamente aquí en México tenemos la cultura de que el sindicato en lugar de tratar de ver por la empresa, pues ve por sus intereses personales. ¿Sí? Y a veces el tema sindical pues va más en el hecho de que si no me cumplen, paro labores y afecto al patrón, afecto a la empresa y entonces el día que a mí me lleguen a cumplir o negociemos, pues al final de cuentas lo que yo haya parado me lo van a pagar y la empresa va a tener que responder, cosa totalmente diferente a otros países en los cuales a veces esos sindicatos que existen lo que hacen es saturar de producción a la empresa, saturar de todo lo que la empresa o requiere para poder hacer ingresos y llenarle sus almacenes a tal modo de que no puedan vender y tengan que bajar el costo de sus productos y les pegan económicamente también, pero sin dejar de lado la actividad de la empresa. Y aquí no nos vamos a la fácil, no trabajamos hasta que no nos arreglan. Sí, pero Y el aparte, tema de hay lo que muchos contratos especiales, ¿no? Que sí, traen demasiadas prestaciones arriba de la ley. sí, ya el tema contractual, ahí sí ya en lo personal, sí no tengo mucha expertise en eso, sí tenemos gente que sabe sobre el tema del sindicato,
de los contratos sindicales, pero sí, o sea, las prestaciones de los sindicatos sí van a ser siempre mucho mayores ahora sí que como decimos, al personal de confianza. Entonces, esa es la diferencia que existe nada más entre ahora sí que el área operativa y el área administrativa. Eso sí, ahora, afortunada o desafortunadamente, bueno, las empresas se rigen por el apartado A de la ley del trabajo y se van al seguro social. Una situación muy diferente a los del apartado B, que son los burócratas al servicio del Estado y que van para su atención al ISSSTE. Es correcto, porque los del apartado A son los de iniciativa privada que van hacia el seguro social, y lo que es el apartado B, pues es el ISSSTE. Ya son dos tipos de seguridad social diferentes, pero que al final de cuentas pues vienen al mismo tenor, ¿no? A que el trabajador, independientemente de la iniciativa, sea pública o privada, pues tenga su servicio de seguridad social. Sí, y luego vienen las quejas después por la atención y por la incorporación de servicios que todavía no están, que se tardan, medicamentos, las citas, los especialistas, o sea, muchas situaciones, pero ya muy particulares de cada institución. Pues de hecho ahorita yo creo que ya todas están iguales. Ahorita en la actualidad, ya sea el IMSS, sea el ISSSTE, sea cual sea, ya no hay medicamentos por ningún lado, ya no hay citas por ningún lado. De hecho, el problema que viene a detonar ahorita también, lo que es ese tema del haber quitado en lo que era, bueno, venir a instaurar el IMSS Bienestar, que realmente no ha funcionado hasta la fecha, pero que desafortunadamente ahora sí, aquí por ejemplo en Durango, pues lo vemos nosotros en el aspecto de la atención de que el gobierno del estado, ya en el hospital general del gobierno, ya no van a atender a derechohabientes del IMSS y del ISSSTE. ¿Por qué? Porque pues era una carga costosa muy elevada y que se tardaba mucho en recuperar de esas entidades. Entonces, si de por sí en el ISSSTE y en el IMSS ya no teníamos la prontitud para la atención del derechohabiente, con esta situación que se viene a dar a partir prácticamente de este año, de principios de este año, finales del año pasado, pues ahora sí que la atención se va a desplazar mucho más tiempo. Si actualmente en el IMSS, estoy hablando del IMSS, en el IMSS se tardan hasta un mes, 15 días en poder conseguir una cita para atención médica, en el ISSSTE no se diga, creo que son a veces hasta 2, 3 meses, pues ahora se va a ir más, se va a ir mucho más. Y eso yo se los puedo decir de viva voz, que mientras no tenga una enfermedad diagnosticada como hipertensión o diabetes, las citas las tenemos que sacar nosotros como trabajadores directamente en la aplicación o por vía teléfono, y se tardan hasta 45 días en que nos las puedan dar. Entonces tenemos que irnos planificando desde ahorita a 45 días, enfermarnos sobre algo para poder pedir la cita. Porque si ahorita estamos enfermos en 45 años, pues digo, en 45 días, quién sabe qué hacemos. ¿Qué pase? Ahora aquí, ¿qué puede suceder con aquellas empresas que piden al trabajador que lleve su comprobante del seguro de atención médica? Pues no es que no puedas, no es que qué puede suceder, es que es una obligación para poder justificar la ausencia del trabajador. ¿Por qué? Pues esto se da porque el trabajador muy a menudo se ausenta por enfermedad, pero estamos acostumbrados a que, ¿sabes qué? Me sentí mal y me fui al similares. Me sentí mal y pues fui a un doctor particular. ¿Y dónde está la receta? No, pues es que no me dio receta. Y entonces el trabajador busca a veces de ahí el beneficio de que se le justifique la inasistencia, ¿no? Entonces ya ahorita para el patrón es un poquito más de seguridad propia de poder decir, efectivamente te ausentaste del trabajo y yo prescindí de tus servicios porque estuviste enfermo y me traes. Ya no dan justificantes en las entidades de seguridad. Ya lo que hacen es presentar la receta médica, nada más. ¿Sí? Pero ya más que nada se volvió un hábito para el patrón solicitarlo, precisamente para lo que es la justificación de las ausencias, porque desafortunadamente nos damos las mañas de poder tratar de justificarnos ante nuestros patrones de no asistir a laborar, y vamos buscando la manera, ¿no? Y con el creciente número de farmacias que prestan los servicios de atención médica ya ahorita, pues se vino a dar mucho ausentismo laboral, y por eso la necesidad de exigir ya casi más bien la receta médica del Servicio de Seguridad Social, sea ISSSTE o sea... O sea, es un poco, ahora sí que es mucho las áreas y muchos los aspectos que se tienen que ver desde el punto de vista contable para una empresa. No queda nada más en una sola línea, sino son varios rubros que hay que considerar.
De hecho, mira, tuve una reunión hace un ratito por ahí con unas personas, y les dije que cuando una entidad va empezando a funcionar y va empezando a crecer, ahorita ya debemos de prepararnos nosotros y ser preventivos a lo que pueda llegar a venir, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchas de las empresas y muchos contribuyentes nos esperamos y somos reactivos, o sea, reaccionamos a lo que ya nos llega y nunca nos prevenimos a lo que puede llegarnos. Entonces, este tema ya tiene unos cuantos años, de 5 o 6 años que empezó a mencionarse aquí en México. No se ha podido ahora sí que entablar una manera de poderle hacer esa conciencia a los patrones, puedan llevarlo a cabo en sus empresas y yo se los vengo a ofrecer. Se llama el compliance empresarial. El compliance empresarial no es más que el tener en orden todo lo que la ley nos pide y lo que la ley nos puede llegar a pedir en algún momento. Y no hablo de una ley tributaria, hablo de la ley en general. El compliance se divide en varias partes. Es el compliance laboral, el compliance fiscal, el compliance financiero, ¿sí? Y el de seguridad social. Entonces, son las varias legislaciones que involucran a una empresa, a un patrón, a un contribuyente, a que pueda tener en orden todo. En el laboral, que es desde los contratos laborales de los trabajadores, los contratos individuales o colectivos, hasta el seguro social, si llevan uniformes, la entrega de los uniformes, todo lo que involucra el aspecto laboral. En el fiscal, pues el cumplimiento con todas sus obligaciones fiscales, todos los impuestos que lleva, todas las declaraciones, toda la información, las informativas y demás. En el financiero, pues todo lo que nos rige como nuestro control interno, nuestras políticas internas, que llevemos todo bien registrado y lo dejemos bien estipulado en nuestros documentos. El de seguridad social, pues que cumplamos con las contribuciones y pagos al Seguro Social, al SAR, al Infonavit, todo eso. Entonces, todo esto engloba el compliance empresarial y esa es la manera de prevenir que el día de mañana podamos tener alguna sanción por no cumplir al momento en el que cierta entidad llegue a revisarnos en nuestra empresa, ¿no? Muy bien. De que estamos acostumbrados a ser reactivos. Me da respuesta una vez que nos andan carereando. Exacto, ese es el reactivo. O sea, ya cuando a mí llegan y me dicen, oye, requiero esta información, híjole, y si la tengo o no la tengo, empezar a buscar, empezar a ver, y si no la tengo, ver cómo lo preparo, o decirle a la autoridad, no lo tengo, qué debo de hacer, cómo me acomodo, cómo me ajusto, y vienen sanciones por no tenerlo. Entonces es prevenirnos, entonces es darle esa certeza de que nuestra empresa está cumpliendo por todos los ámbitos y por todos los lados con lo que la ley me pida, cualquier ley que sea. Perfecto. Entonces, un mensaje para todos aquellos que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias, Ociel, porque ya también inclusive Ociel se incorpora también y va a tener su área de asesoría y consultoría en materia contable aquí en R&R Radio. Es correcto. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y por este preámbulo precisamente a esa otra invitación de participar con ustedes, con este espacio que vamos a tener precisamente para que todo el público se acerque y nos pregunte las dudas que tienen al respecto vamos a tener tópicos, vamos a tener información, vamos a tener temas en específicos para que la gente también se vaya acercando y vaya solventando sus dudas. Lo que yo les puedo decir a todos es que acérquense a cualquier contador de confianza que ustedes tengan para que les haga un análisis de su situación y les ayude a que su carga tributaria sea menor. ¿Sí? A veces nos andamos yendo por ahí, utilizamos nosotros un término que para mí se me hace muy fuerte, pero pues es que no se le puede conocer de otra manera, que es un pseudo contador que ofrece una declaración por 100 pesos, pero pues es como decir, yo voy a ir con el médico especialista de cardiología que me cobra 300 pesos a que me revise porque el que está de aquel lado que dicen que tiene experiencia me cobra 1,500. Entonces yo voy con el de 300, pero pues desafortunadamente la credibilidad será la misma, el trabajo será el mismo, será igual. Yo le digo aquí a los contribuyentes que se acercan conmigo, nosotros somos sus médicos y sus sacerdotes.
se tienen que confesar de cómo está su situación financiera. Porque si usted no viene a decirme de qué padecimiento está sufriendo, yo no puedo diagnosticarle bien la enfermedad que tiene. Y si usted no viene y se confiesa conmigo, pues no voy a poderle ayudar a solventar sus pecados. Entonces, así es, lo barato sale caro, inclusive está en el cielo. Exactamente, entonces acérquense con un contador que tengan de confianza, y créanme que la inversión que se va a hacer con un contador o el pago que se va a hacer con un contador no va a ser un gasto que van a tener, va a ser una inversión en su tranquilidad, porque no hay nada más tranquilo que tener paz mental y saber que las cosas se están yendo de la mejor manera si la dejan con la gente que realmente sabe cómo llevar sus temas tributarios. Para eso estamos nosotros, y así como su servidor, hay muchos más a los que se pueden acercar. Pues muy bien, Ociel, pues bienvenido, muchísimas gracias, y sobre todo un experto en estas áreas que también hacen mucha falta para todos aquellos emprendedores y para aquellas empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, porque también forman parte de la economía del país. Pues de hecho dependemos de todas esas empresas pequeñas, grandes y medianas, porque son las que sostenemos al país, porque desafortunadamente el país vive de los impuestos y las contribuciones que todos desde que nacemos empezamos a pagar, como le decía hace ratito, Nati. La otra también es de que dicen, es que yo no tengo una actividad, ¿y por qué dicen que pago impuestos? ¿Por qué? Porque si yo voy y consumo productos como consumidor final, a una tienda departamental y en cualquier parte, están cobrándome los impuestos que esos propietarios van a pagar. Entonces, todos pagamos impuestos. De manera directa o indirecta, lo hacemos. Muy bien, no, pues muchísimas gracias, Ociel Omar Hernández Navarro, el contador que va a estar con nosotros, ahora sí, analizando todos los temas contables, y ya él lo dijo, administrativos, fiscales, legales, que impliquen, ahora sí, que a las empresas. Muchísimas gracias, y estaremos al pendiente de todos los temas que vayas tocando aquí en RIR Radio. Claro que sí, gracias por la invitación. Un saludo a todos los espectadores que nos estuvieron aquí acompañando. Un saludo a ti, Nati, y un saludo por ahí, Enrique, a Mónica, a su esposa también. Perdón, a Miriam, perdón, me equivoqué. No me vayan a poner después. Sí, te van a excomulgar, pero no importa. Excomulgar, perdón, Miriam, perdón, estás escuchando. A Enrique, a su familia y a todo el teleauditorio que está ahorita por aquí. Radio bueno, Audio, corrigiendo. Claro que sí, muchísimas gracias. Y como bien lo decía Ociel, estar al pendiente con todos los temas que pueden representar algo más para nosotros dentro de los trámites de la empresa. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. RIR, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. RIR, siempre conectados, siempre contigo.